Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. En esta oportunidad estaré presentando un tema llamado Muertos Espirituales versus Muerte Espiritual. Empezamos. Nuestro primer tema es Muertos Espirituales. ¿Quiénes son las personas muertos espirituales? Son aquellas personas quienes nunca conocieron el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, los muertos espirituales están en pecado, y el pecado está dividido de Dios. Por lo tanto, los muertos espirituales están divididos de Dios. Los muertos espirituales son víctimas de los tres grandes enemigos que luchan diariamente contra el ser humano. ¿Quiénes son esos tres grandes enemigos? Satanás, la carne y el mundo. Son víctimas de ellos. Citamos en el libro de Juan, capítulo 8, versos 34, dice: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces llegamos a entender que los muertos espirituales están siendo esclavos por el pecado. Pero todos conocemos que Cristo es el libertador. Si acudimos a Jesucristo, podemos ser libres en Cristo. Nuestro segundo tema es muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación total de los caminos de Dios. Todos estamos expuestos a caer en una muerte espiritual. Pero debemos recordar que estas personas son personas espirituales, pero por alguna razón pueden caer en una muerte espiritual. Citamos, en 1 Corintios, capítulo 10, versos 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que podemos caer en una muerte espiritual. Por más justos que seamos, sigamos y luchemos por alcanzar a ser más justos. Si estamos santificados, santifiquémonos aún más. Si nosotros somos santos, santifiquémonos más. Entonces, de esta manera, nosotros podemos mantenernos espiritualmente vivos. Porque los quienes están vivos son los quienes están espiritualmente vivos en Cristo. También las personas quienes son espirituales luchan contra estos tres grandes enemigos, que es Satanás, la carne y el mundo. Tener cuidado de ellos, porque ellos te llevarán a una muerte espiritual. ¿Cómo empieza la muerte espiritual? La muerte espiritual empieza cuando se empieza a tolerar el pecado. Nosotros empezamos a decir: esto es pequeño, es un pecado muy pequeño, no me puede afectar mucho. Pero por esa tolerancia podemos caer en una muerte espiritual. Todos recordando a nuestro primer tema. El quien está en pecado está dividido de Dios. Por lo tanto, el quien cae en la muerte espiritual llega a estar dividido de Dios. Citamos en Isaías, capítulo 29, versos 13, dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor está muy lejos de mí. No es más un mandamiento de los hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir en esta parte de la Biblia? Nos quiere decir que estas personas solo hablan de Dios, pero su corazón está en otras cosas, está ensuciado por el pecado.
al estar lejos de Dios es porque su corazón está contaminado, está corrompido. Entonces, esos son los principios que una persona puede caer en una muerte espiritual. También, estas personas, para caer en la muerte espiritual, pueden estar dormidos espiritualmente. ¿Cómo pueden estar dormidos espiritualmente? Pueden estar dormidos de una manera que se han entretenido en las cosas terrenales, en tantos problemas que se pueden presentar diariamente en la vida. Pero si nosotros luchamos y mantenemos por mantener nuestra espiritualidad, no podemos caer en una muerte espiritual. Citamos en Efesios capítulo 5 versos 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará la luz de Cristo. Entonces, esto lo que nos quiere decir esta palabra es que le está diciendo a aquellas personas que en un tiempo han sido espirituales, pero han caído en una muerte espiritual, que se levanten. ¿Y quiénes son los muertos? Explicamos al comienzo, en nuestro primer tema. Entonces, les está haciendo un llamado. No te duermas juntos con los muertos espirituales. Citamos también en Romanos capítulo 8 verso 6 dice, porque el ocuparte de la carne es muerte, pero el ocuparte del espíritu es vida y paz. Aleluya, gloria a Dios. Toda la gloria y la honra sea para Jesucristo, que nos ha permitido compartir estos temas con ustedes. Y bueno, las citas que han sido extraídas de la edición de la Biblia Reina Valera 1960. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Hasta otra oportunidad, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.